Buenos días, amigos. Hoy martes 30 de julio de este 2019. Agonizante está ya el mes de julio, que es el mes 7. Para entonces darle paso al mes 8, pasado mañana. Miren, la vaguada, que prácticamente una depresión tropical, porque por lo bastante ya organizada, aunque dispersa en algunas áreas, que esta madrugada está situada en la parte este de Puerto Rico y se desplaza unos 35 kilómetros por hora con bastante intensidad, bastante velocidad. Los informes de las entidades meteorológicas dan cuenta de que tiene todas las características de convertirse en una depresión tropical ya para cuando esté cruzando por las cercanías o por encima de la isla. Lo cierto es que ya se sienten aguaceros en Puerto Rico, en la zona de Fajardo, en Puerto Rico, y que tiene la misma trayectoria que acostumbran para estos tiempos ese tipo de fenómenos meteorológicos, y es que suben un poquito y entonces pasan ciertamente por aquí, pero hacia el norte. Con todo, siempre traerán agua, y por eso ven ustedes que la Oficina Nacional de Meteorología declara en alerta verde a unas 10 provincias donde se considera que habrá mayores precipitaciones, incluso posibilidades de inundaciones. De todas formas, bien nos haría que comiencen a caer estas aguas y que prosigan, tal como dice la misma meteorología, en los inicios del mes de agosto. La primera semana de agosto deberá haber bastante precipitaciones. Eso es bueno, lo necesitamos. Fíjense, tiene bastante amplitud, eso que ya pudiera ser en este momento una depresión tropical. De ahí a tormenta hay un trecho bastante largo, pero como depresión eso es suficiente para acumular buena cantidad de agua y posibilidades de precipitaciones en una franja bien ancha. Bueno, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero la verdad es que la práctica esta que se está generalizando mucho, de que usted está en una sala de espera, en un centro hospitalario importante o en una clínica también importante, que venga alguien de la calle con están los más reflexivos o leyéndose algo en lo que espera su turno para ver el médico, y viene alguien y se le para al frente con una serie de prédicas religiosas y expresiones alarmistas y cosas. ¿Pero qué es esto? Importa de la religión que sea, pero ¿qué es esto? Usted va sentado, tranquilo, en un vagón de metro. Usted aprovecha para sacar un libro o leerse el periódico u ordenar el pensamiento. Y viene otro con una prédica y le sobresalta. Eso no es para esos ambientes, no son para eso. Yo no entiendo por qué se defiende esa cuestión. Esos ambientes no son para eso. En ninguna parte del mundo usted ve eso, en ninguna parte del mundo. Eso solamente se le ocurre aquí. Usted va a la Plaza de la Salud o a una clínica de esas muy demandada, y de un momento a otro le sale un predicador en el medio de la cosa. Hay algunas que ya tomaron medidas y no se atreven a acercarse por ahí. Pero es que eso no es para eso. No es para eso. Mucho menos políticas tampoco. No es para eso, no es para promoción, y un servicio público, por ejemplo, no puede estar siendo utilizado para nada de eso.
Todo tiene su momento, su lugar. Las iglesias, los salones de conferencias, entonces ya usted se tranquiliza ahí. Pero está muy bien que estos espacios públicos que están supuestos a ser asistidos por personas de todas las creencias o los que no tienen creencias, estén liberados de soportar estas famosas prédicas, casi siempre de fanáticos, con expresiones rimbombantes o alarmistas. Óigame, que uno realmente lo sacan de quicio. Bien, miren, el profesor Nelly Manuel Doñé es lo que se llama el auténtico líder de barrio que desarrolló esta sociedad a partir de la muerte de Trujillo. Que existían allí, estaban ahí, la parte final de la era de Trujillo, en la década de los 60, dotados de condiciones excepcionales. En el caso de Nelly, un hombre de hablar pausado, de movimientos lentos, pero muy reflexivo, que no malgastaba la palabra, regularmente muy bien informado. Cuando se produce todo el estallido organizativo, porque a la muerte de Trujillo todos queríamos hacer algo, todos los muchachos nos salimos del cueco, del temor, comenzamos a organizarnos. Nelly sobresalió en Villajuana porque los muchachos de Villajuana, que siempre eran muy despiertos, eran muy dados a la lectura, a las actividades sociales y políticas, Nelly sobresalió de inmediato por sus condiciones de líder pausado, sin imponer, simplemente con la razón. Activista no solamente en la fundación del Club Mauricio Báez, sino también de otros clubes, porque por algo se le llamaba profesor, porque era muy entendido en todo el movimiento confederado. Estuvo desde el inicio del movimiento confederado, desde el inicio. Una pieza clave de todo el movimiento, de Huiche y de los demás que montaron ese movimiento, pero también del 14 de junio y de las líneas rojas. O sea, un hombre que también militaba en la izquierda. Me acuerdo cómo ahora se producían esas discusiones ideológicas confrontando posiciones pro-china, pro-soviética, pro-cubanas. Y Nelly siempre en silencio. Pero cuando Nelly tomaba la palabra, casi siempre imponía el rasero, porque era muy reflexivo, como les digo, y muy asertivo en sus juicios, casi siempre con citas muy bien escogidas y eso. El tradicional líder barrial. Nunca mudó de la zona, siempre se mantuvo cerca, al igual que Leonel Carrasco y otros que se mantuvieron ahí, Leo Corporán, se mantuvieron en su zona, y la mayoría de los dirigentes de la zona de Villajuana les respetaban muchísimo, por eso que les digo, acucioso, instruido, educador por naturaleza, no por casualidad se le llamaba profesor. Llegó a escalar altísimas posiciones en el Comité Olímpico Dominicano, el que fue organizador en sus orígenes. O sea, porque aquí no existían clubes, ni asociaciones, ni federaciones. Todo eso hubo que organizarlo. Nosotros formamos parte de ese movimiento con Justico Castellano y Huiche García Saleta, que fue quien nos reclutó a todos.
Yo fui vocal de la primera directiva del Comité Olímpico, de la primera directiva del Comité Olímpico que fue electa en una asamblea de federaciones. Pero para llegar a federaciones primero hubo que fundar los clubes. Mauricio Báez, San Lázaro, San Antón. Y después las asociaciones, después las federaciones. Por eso hay toda una cultura aquí, clubística, que se distribuyó por todo el país. Por cierto que Nelly, una de las funciones que más se le debe reconocer a este hombre que murió ayer, de sorpresa, porque para mí que Nelly me parecía, pero parece que estaba enfermo. Una de las grandes deudas que hay con este señor es que ese señor ocupó centenares, si no miles de horas para viajar por el interior y organizar clubes a imagen y semejanza deportivos y culturales. Nosotros hicimos un especial que se llama El Desarrollo Dominicano, que trata de recoger los últimos 50 años de la muerte de Trujillo hasta el 2013, de cómo se constituyó el modelo de desarrollo económico y social dominicano. Y ustedes encuentran ahí a Nelly como una de las figuras principales de ese especial. La causa, porque Nelly Manuel Doñé es el auténtico líder barrial que trabajó consciente de lo que hacía, de cómo estructurar un club deportivo y cultural. Preparaba a la población dominicana en ese microcosmos que es el barrio, para afrontar no solamente los reclamos del desarrollo económico y social, sino también el desarrollo político. Y por eso él se aplicó tan a fondo y empleó tanto tiempo en eso, que le fue reconocido, sin duda alguna, porque se le respetó en todo el ambiente deportivo y cultural, por sus aportes. Ese hombre, como le digo, de hablar pausado, movimientos lentos, tenía una autoridad enorme, sin tener que levantar la voz, siquiera, ni usar palabras altisonantes y eso. Era su juicio, era su autoridad, era su persistencia, era su continuidad lo que imponía Nelly Manuel Doñé. Se ha perdido un verdadero valor del deporte y de la sociedad dominicana en toda su extensión. Nosotros recordamos, pero con mucho aprecio, mucho agradecimiento a este líder barrial, líder deportivo, activista político de primer orden, que se llama Nelly Manuel Doñé, que hoy va a ser sepultado en la tarde. Los restos mortales lo están velando aquí en la funeraria Blandino, muy cerca de aquí, del canal 27. Ojalá que todos sus amigos podamos estar con él siquiera para despedirlo. Se merecen, Nelly, estos honores, porque les digo, hay muchos hombres, para usted componer una sociedad, conformar una sociedad, necesita de recursos humanos bien situados. Ese era uno de ellos. Claro, tuvimos la suerte de que su mayor contribución ya la había hecho. Si de alguna manera eso nos conforta, Nelly sirvió a su país, sirvió a la sociedad. Parece que se está extendiendo la visión de que si se va a revisar, si se va a hacer un nuevo esfuerzo por una reforma constitucional, que se postergue en el tiempo. Participación Ciudadana emitió un documento ayer mismo,
el sector que sigue las orientaciones de Leonel Fernández en el PLD también lo expresó. Estos no son tiempos, ya que se pasó la crisis de la referida a la posibilidad de una convocatoria a la reforma de la constituyente para habilitar al presidente Medina para el periodo que está pronto a iniciar en el 2020. Ya que eso fue superado, porque el presidente Medina desistió, dejemos que pasen el tiempo suficiente para plantearnos otras salidas, la que nosotros aquí consideramos muy lógica, y es habilitar al presidente para futuras consultas. Eso, él tiene los méritos y el país no puede despreciar ese recurso, no debe. Puede, pero no debe despreciar ese recurso humano que debe tenerlo a la vista para el futuro, sin duda alguna. Mientras tanto, los candidatos los precandidatos que siguen las orientaciones de Danilo Medina tienen que apurar el paso, porque la Comisión Electoral adelantó el proceso de selección por parte del Comité Central para el día 10. Y eso quiere decir que ya estamos apenas a eso, a 11 días, 12 días de que se celebre esa reunión importante de la máxima dirección de la cúpula del Comité del Partido de la Liberación Dominicana, porque ahí está el Comité Central. Bueno, unos 600 y tantos miembros, de los cuales activos quedan unos 500 y pico. Vamos a ver si ese señor que está en pantalla por fin se define. Dicen los demás que salieron hace 1 y 2 años, que esperó el último momento para considerar esa posibilidad, cuando tuvo tiempo entonces de ejercer sus funciones de ser ministro de Obras Públicas a plenitud. Los demás tuvieron que renunciar con tiempo cuando anunciaron su aspiración, y cuando también el presidente ya precisó que dejaba el campo abierto y le solicitaba a ellos que como sangre nueva se incorporasen al escenario. O sea, hay también su tensión ahí. Lo que pasa es que la gente cree que el liderazgo político se desarrolla en un ambiente de quietud. El liderazgo político es siempre tensionante, es siempre, porque el liderazgo lo que se procura es supremacía, lo que se procura en la sociedad. Eso invita siempre a la confrontación de ideas, de iniciativas, de todo. O sea que la cosa no es tan fácil tan apacible como mucha gente piensa. Así que vamos a esperar que todos estos eventos se materialicen. Advierten los señores de la Confederación, los líderes sindicales del país, que procuraron un proyecto materializar un proyecto de ley que regule el salario y modifique la estructura para el establecimiento del salario. En este momento es distorsionador. Que mejor dejen las cosas como están, porque esa reforma, dice, lo que persigue es que un sector importante de la estructura salarial se quede siempre congelada y no esté influida por decisiones que partan de instrumentos que rijan el salario. O sea, un importante sector de los que reciben salario quedarían fuera de esos instrumentales, y eso ya es otra cosa. Estamos hablando de algo que debe pensarse. Ayer aquí estuvieron con nosotros dos científicos, dos personalidades del sector investigador de la agropecuaria, que lanzaron ideas interesantes. Buenos días, don Mozart, como aquello de que una cosa es
el suministro, nosotros recibimos el 85% de los alimentos básicos de la canasta alimentaria básica, está segura, se produce en el campo. Y eso es importante. Y otra cosa es el consumo, porque yo decía que una parte de lo que se consume no se produce en el país, pero siempre ha sido así, porque una buena parte, por ejemplo, de los derivados del trigo, de la soya, el maíz, que hemos pasado a importarlo en cantidades tan grandes que simplemente tenemos que traerla del exterior, porque no somos capaces de producirlo en el país. Está pasando incluso con el café, que por razones también de aprovechamiento de mercado, preferimos traer café de otra parte del mundo para suplir, mezclarlo con café criollo y suplir el mercado interno, porque el café nuestro es uno de los mejor pagados que hay. Café orgánico. El arábico, que es el tipo de café que se cosecha en esta parte del mundo, por la temperatura, el suelo y todas las características propias de la zona tropical de esta parte del mundo, produce un café de aroma inigualable. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Como se redujo la producción por una serie de factores, esa producción en gran medida se dedica a la exportación, a aprovechar precios. Y eso que produce la exportación, una parte de ellos se utiliza, o sea, de esas divisas, para importar faltantes y así suplir el mercado interno. Así se ha estado haciendo. O sea, de eso se llama. Es más, a ustedes les sorprenderá que nosotros también importamos azúcar en ocasiones del mercado mundial, porque en el mercado mundial usted consigue azúcar a 12 centavos de dólares la libra, mientras que la que exportamos al mercado preferencial norteamericano nos la pagan a 22 centavos, justo el doble casi. ¿Ustedes no creen ustedes como que es el negocio cumplir con la cuota en el mercado preferencial? Y para suplir mercado interno, si hace falta importar, aunque no estamos importando ya, creo que hace unos 2 o 3 años que dejamos de hacerlo. Entonces, es así, usted tiene que manejarse según las circunstancias. Pero nosotros ni pensar en que por las dificultades que tenemos todavía con los costos, que tenemos que ajustarlos ciertamente, aplicando desarrollo tecnológico, aprovechando mejor el agua y el suelo, etcétera, etcétera, lo mismo que el clima, para producir entonces con un costo competitivo con nuestros relacionados. Eso no quiere decir que nosotros abandonemos cultivos para aprovechar precios del exterior, como se nos sugirió con el arroz, como se nos sugirió con café y leche. No, un momentito. Así no, porque eso coloca la dependencia del país de alimentos del exterior en un punto que puede ser grave. ¿No es así, don Mozart? Buenos días, buenos días. Bueno, a la espera de las lluvias, aunque ha estado cayendo algo de agua en algunas áreas del país, lo cierto es que hay ahora 10 provincias, incluyendo el distrito, en alerta verde por parte de las autoridades, consecuencia de una onda tropical o aguada que nos va a estar afectando en forma muy severa en las próximas 48 horas. Ya se siente en Puerto Rico, avanza. Ven ustedes el mapa ahí, la alerta verde, bastante gráfico, bastante claro. Lo que quiere decir que tenemos que estar atentos y tomar medidas, porque el agua va a ser en abundancia de acuerdo a lo establecido por las autoridades nacionales y las autoridades del Centro de Meteorología de la Florida. Tenemos que tener muy en cuenta esa situación. Al país le hace falta agua. Ustedes saben que hemos estado padeciendo los rigores de una severísima sequía que nos ha estado afectando por mucho tiempo.
Pero no menos cierto es que todavía en el país, con todo y los avances que se han mostrado en materia de movilidad social, eso es cierto, eso hay que reconocerlo, pero no podemos dejar de lado la realidad de que persisten sectores altamente vulnerables a fenómenos como estos, fenómenos de la naturaleza. Hay sectores que todavía corren muchos riesgos cuando se presentan fenómenos de esta naturaleza, por lo cual tanto las autoridades, la población en general, pero sobre todo la gente que vive en áreas vulnerables, debe tomar muy en cuenta este fenómeno, darle seguimiento. Por suerte, los medios se han ampliado, hay acceso a información permanente, continua, y entonces podemos darle seguimiento. Hay que cuidarse, porque la mejor de la prevención es la que, aparte de uno mismo, a partir de uno, involucrarse entonces con las autoridades para evitar consecuencias. Ha habido toda una reacción por parte de algunos usuarios del metro y del teleférico de Santo Domingo por una disposición, una regulación, una más de las autoridades que operan, que están a cargo de esos dos importantísimos medios de transporte, tanto el metro como el teleférico, transporte masivo, importante, muy bien valorado por la población. Esta tiene que ver con el comportamiento. Fíjense que cuando usted recibe un servicio como este, bueno, usted tiene que, eso tiene que complementarlo con disposiciones, con medidas que le den para darle el mejor de los usos y de que todo aquel que use, valga la redundancia, ese medio de transporte, pues se sienta bien, se sienta cómodo y tranquilo. Hay situaciones de una u otra naturaleza que crean, provocan situaciones al interior de estos dos medios. Desde una persona pasada de trago que se mete allí y hace un desorden, hasta un activista político que va a fuñir la pista, sí, pero eso no tiene nada, a molestar con sus asuntos, con su propaganda. Y regularmente un religioso fanático que también entiende que hay que prestarle toda la atención y hay que escucharlo con atención, con toda su altisonancia y todo su asunto, y hay que aceptarse. No, ¿y por qué? Bueno, pues no es así. No es así, no. Todo tiene su espacio. Todo tiene su espacio. Entonces usted no puede atropellar, usted no puede violentar el derecho de otro en función de lo que usted entiende que es su derecho, porque ahora dicen los religiosos sobre todo que se le está violentando el derecho al culto. Oye, déjense de mojigatería, hombre, déjense de cosas, déjense de cosas, que eso no es eso. Ustedes saben que eso no es así, eso no es así. Usted entra al metro y quiere orar, usted ora, pero usted no tiene por qué someter a otra persona que a lo mejor no es de su corriente religiosa a que usted, no, así no puede ser. O sea, tómenlo con calma. Esas regulaciones están bien. Muy bien, muy oportunas. Muy oportunas. Porque estaban creando situaciones. Antes que se pierda el control, Mozart. Se pierde el control. A que ustedes no ven un grafiti ahí en el metro de Santo Domingo. Sí. Ni gente que entra ahí tirando chicle al piso, comiéndose una chicharrón y una cosa ahí adentro. No, o una torreja llena de grasa. No. Eso tiene sus regulaciones, como en toda sociedad civilizada. Así que déjense de mojigatería. Ahorita pues ves tú los partidos pues, tratando de aprovecharse para ponerse de contentones y de alegres. Porque ese es el problema del país. Y no hay cosa más dogmática que esos religiosos. Bueno, pero tampoco, espérate. No llevemos nosotros más allá, porque entonces no. Que lo tomen con calma, todo tiene su espacio. Entren ahí, oren lo que quieran, pero tranquilo, respetando a los otros, a los demás. Los políticos
saben que ese no es espacio para eso. Que procuren otros espacios para hacer sus actividades. Un borracho impertinente, no, ¿y por qué hay que aceptar un borracho impertinente dentro de un que vaya a provocar una situación? Que yo establecí, ¿por qué razón? El borracho se le trancado, yo se le deja una diferencia no puede entrar ahí. Entre la clínica privada de prestancia. No se le está violentando ningún derecho. Entre la clínica privada, privada de prestancia y la Plaza de la Salud. Oye, en la clínica privada prestante del país, esas que son caras, por cierto, a nadie se le ocurre ir a importunar de esa manera, ni de política ni de religión. Pero en la Plaza de la Salud, como consideran que eso lo aportó el gobierno, se aparece, tú estás lo más tranquilo esperando un turno, y viene un alumbrado de esto, y te sale, arrepiéntete, digo, ¿y qué cosa es? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, digo, pero ven acá, a mí me costó llamar la atención a uno que estaba ahí. Digo, pero llame la atención ese señor. Usted no tiene derecho a todos los que estamos aquí preparándonos para una cita médica, ser importunado por ese señor, por decirle. Pero en la Plaza de la Salud, como se considera un ente público, una cosa, se le permite a esos señores estar transitando por ahí. Eso no puede ser, es un exceso. Bueno, el asunto es que vemos muy bien esas disposiciones adicionales de las autoridades que tienen el control de esos dos importantes medios de transporte como son el metro y el teleférico. El orden es fundamental, eso es fundamental. Las normas, las reglas, y eso hay que seguirlo. Así que no vengan con aspavientos y con exceso. Que se trata de normas que contribuyen a la convivencia, a que todos podamos usar medios como estos sin mayores dificultades. Vi ayer, especialmente ayer, las actividades políticas han entrado en un terreno importante porque se acelera. Oye, esto va a todo dar. Ya vamos a cerrar el mes de julio e iniciamos a agosto, que es un mes que tiene ya una de las fechas para que los partidos políticos se pongan en lo que tienen que ponerse y ya presenten candidaturas para las elecciones programadas para el próximo año, que hasta el momento, bueno, son dos eventos. Uno, primero, que es el que tiene que ver con las elecciones para los candidatos en la municipalidad y en el Congreso, y otra que son las generales, que ya esas van a ser la de mayo del próximo año. Y entonces para eso ya hay fechas límites que han colocado en el marco de la ley, que los partidos están acelerando. Y ayer vimos, por ejemplo, a una persona que está siendo reclamada por sectores dentro del Partido de la Liberación Dominicana y fuera de él, como es el caso de don Gonzalo Castillo, sin lugar a duda, uno de los más eficientes funcionarios que haya pasado por la administración pública en el país. Y de obras públicas en particular. De obras públicas en particular, pero su labor ha sido tan eficiente que es ejemplarizadora. Es como uno apelar a que, oye, ¿cómo quisiéramos nosotros que en las instancias públicas del Estado, ¿verdad?, lleguen gerentes de la calidad de este señor, de Gonzalo Castillo? Un hombre que fue capaz de tomar una institución como obras públicas y la dotó, ha logrado dotarla de elementos, de componentes para darle un mejor valor a favor de la ciudadanía. Allí, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, esa es una entidad que por siempre, por su propia naturaleza, tiene gran influencia en lo que son los servicios en el país. Imagínense ustedes, es la encargada de las obras públicas. Solo de decirle eso, ya ustedes saben lo que son.
lo que eso supone. Pero sin embargo, a partir de la incorporación del señor Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas, el país sufrió prácticamente una revolución en materia de servicio. Porque este señor tomó la iniciativa de darle uso, de optimizar recursos que habían allí aposentados en el ministerio y colocar eso en favor de la ciudadanía, sin distinción. Y entonces vino con el tema del programa vial, el programa de servicio y seguridad vial. Señores, y eso ha sido verdaderamente una revolución en materia de servicio en el país. Yo no recuerdo que un programa haya tenido un respaldo tan masivo y consecuente de los ciudadanos dominicanos como ese. Porque ese, junto con el 911, donde él también está involucrado, este señor, el programa 911, ha sido formidable para la población. Porque la población lo ha sentido a todos los niveles. Porque el 911 se le coloca en Naco, en una torre de Naco o de Bellavista, como se le coloca igualmente, sin ningún tipo de miramiento, en Guachupita, Gualey, Los Guandules, no importa dónde. El mismo servicio con la misma calidad y la misma responsabilidad le llega a los de arriba como a los de abajo. Pero de esa misma manera, ese programa vial de seguridad y de acompañamiento, porque no es otra cosa, de acompañamiento de los ciudadanos en todas las carreteras y vías del país, eso le ha tocado también a familias desde arriba hasta los de abajo. ¿Quién no se ha percatado o no ha sentido los beneficios de ese programa maravilloso que se ejecuta en obras públicas a partir del ingreso de este funcionario en esa institución? Entonces, ayer decía Gonzalo que en los próximos días él va a darle a conocer si estará en disposición o no de embarcarse en ese gran proyecto que es buscar un proyecto presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana. Nada más y nada menos que en el Partido de la Liberación Dominicana, que como ustedes saben, sin lugar a dudas, es el principal partido del país y el partido más exitoso de la democracia dominicana, SPLD. Pues allí, este señor Gonzalo Castillo procurará, si así lo decide, ir a correr, a colocarse bajo el escrutinio de las bases y primero del Comité Central del partido y luego de las bases del partido para escoger entre muchos, entre los cuales está nada más y nada menos que uno de sus principales líderes y presidentes del partido, que es ese gran coloso que es el presidente Leonel Fernández Reina. O sea, ir a competir ahí, ya eso de por sí constituye un gran reto, Pedrito. Un gran reto. Eso constituye un gran reto, pero también una gran oportunidad de desarrollo. Y como tal, como decía Pedro Cava, cuando los liderazgos se ponen a prueba. Se ponen a prueba. Eso es bueno. Y todos debemos estar de acuerdo en que tanto en el caso de Gonzalo como de los otros 6 que están ahí, dependen básicamente del liderazgo del presidente Danilo Medina. Bueno, pues para adelante. Lo que quiere decir que se pone más que interesante la situación al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Yo, por lo menos, Pedro, desde aquí digo que lo importante es mantenerse atentos a este proceso, alentar que sea un proceso de maduración, sin traumas, sin mayores traumas, y que la apuesta sea que se cojan
lo mejor en cada una de las organizaciones políticas para darle la oportunidad a la población a escoger en libertad y sin mayores dificultades. Todo ello para mantener lo que nosotros enarbolamos como la República Dominicana de la estabilidad social, de la estabilidad económica y de la estabilidad política. Pedrito, eso no es fácil. No, es demasiado valioso. Eso es demasiado valioso. Esa debe ser la apuesta. Sí. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Héctor, hoy estamos a 30 de julio. De julio. Despachando 30, julio ya, el mes 7. 30 de julio. Y hay algo. Ese es un día muy importante porque el 30 de julio, ustedes saben que Juan Pablo Duarte había comenzado todos unos esfuerzos por tratar de evadir la persecución haitiana. Y ya el 30 de julio tenía claro ya la decisión de salir de la ciudad de Santo Domingo. ¿De qué manera acechar una oportunidad en la clandestinidad? Y el día 30 de julio fue la fecha en que Juan Pablo Duarte se refugió en la residencia del ciudadano español Pascual López, que vivía en lo que era en ese momento denominado el sector Pajarito, que es lo que conocemos en la actualidad como Villa Duarte. Ahí vivía, ya ustedes saben, había que cruzar ahí había que cruzar la ciudad amurallada, cruzar la muralla y pasar allá, Y en los Amanado o en un botecito. O en un botecito. Sí, Pedro. Una yolita. Tuvo que cruzar el río. Claro, porque el señor López vivía en Pajarito, en Villa Duarte. Y ahí fue donde se refugió Juan Pablo Duarte. Un momentito. Había que buscar la yolita. Ese Osama debió ser en esos tiempos bastante ancho. Como dice el poeta José Joaquín Pérez, un río de agua profunda, cristalina. Ya usted sabe, ahí no había contaminación, como lo describe el poeta. El poeta dice de aguas cristalinas. Y no podrá volver a hacer eso. Decía el poeta. Sí. Bueno, ustedes saben que el Osama tiene una alta contaminación todavía. Pero hay unos esfuerzos que eso hay que sumarlo. Por ejemplo, eso de sacar ese basurero que tenían de chatarras. Ese esfuerzo que ya, por ejemplo, lo pueden hacer, te lo pueden lanzar. Usted sabe que la Marina puso draga y limpió de buena la chatarra que había, que abandonaron por mucho tiempo. Entonces, y ahora hay vigilancia. Al movilizarse también los barcos desguazadores, ya no se desguaza. Y ahora hay vigilancia, que si una persona, por ejemplo, no es como antes que tú lleves. Lo que queda son unas cuantas industrias mandando sus residuos a Isabela, que es un contribuyente de los AMA, y a los AMA. Sí, bueno. Y también ciertos detritos humanos que van a parar ahí. Todos los estudios. Pero esto también es interesante, don Pedro, porque ciertos señores que se aparecen ahí. Ya todas esas empresas, las que aún no se han sometido, se van a tener que someter, porque la República Dominicana tiene la normativa. Sí, ya la tiene. Y ya las autoridades le han comunicado a todas de la manera que tienen. Pero cuéntanos, síganos contando lo de Duarte. Entonces, ese día, 30 de julio, Juan Pablo Duarte, en esa casa de Pascual López, el Pajarito, ahí es que esperan la hora de salida, ya terminando el día 1 de agosto. Sabe que la noche se aprovecha, y lograron salir al exilio. Ahí es que Juan Pablo Duarte llega primero a Curazao. Fíjense, y ahí estaría Juan Pablo Duarte hasta el momento que se proclamó la República, el 27 de febrero de 1844. Eso es lo que explica que Duarte no estaba el 27 de febrero de 1844 cuando se proclama la República, porque había salido en agosto de 1843 al exilio. No, que Haití le había puesto precio a la cabeza de Duarte, porque el gobierno haitiano tenía claro que ese era el hombre, lo denominaban el líder. Haití estaba claro, fíjate incluso que le ofrecían el grado de coronel, era de los ofrecimientos al que ubicar el hombre. Oye. Sí, o sea que ya el gobierno haitiano tenía mucha información de ese proyecto político que lideraba Juan Pablo Duarte y que tenía todo el propósito de constituir el Estado Dominicano. Y eso es lo que significa cuando se produce la separación con la proclama del 27 de febrero de 1844. Ahí hay figuras que hay que resaltar, que estaban ahí también, que estaban viviendo momentos difíciles, porque estaban precisamente teniendo que hacer todas sus actividades en clandestinidad, como el prócer Francisco de Rosario Sánchez, que vivió y le tocó incluso llenar el vacío de Duarte, cuando Duarte sale a Sánchez, que
le tocan muchas responsabilidades. De manera que el día de estas son efemérides que hay que recordarlas porque en la República Dominicana muchas cosas ocurren por la ignorancia de la historia. Sí. Y esto pienso que es importante en el día de hoy. Sí, verdad. Sí, la ignorancia de la historia. La ignorancia de la historia, sí es. Sí. Y ustedes referían en la primera parte, que esto es muy importante. Fíjense que ahí es donde uno ve avances que ha logrado República Dominicana. Hoy existe conciencia de que ya no se debe instalar a una persona en un lugar vulnerable que ha sido identificado ya por las autoridades. En la República Dominicana ya hay un organismo para operar en desastre que se activa automáticamente. Ocurre una situación ahora, fíjense, lo de esta vaguada que está anunciada. Eso es verdad. Que le va a meter mucha agua, se prevé al San Gran Santo Domingo, sí, al suroeste, a la parte del noroeste. 10 provincias declaradas en alerta verde en el día de hoy. De manera, entonces, ¿qué pasa? Fíjense que es un organismo que se activa solo con el evento. Tan pronto se anuncia el evento y ese organismo comienza... Centro Operativo de Emergencia. Centro de Operaciones de Emergencia. Hemos avanzado nosotros ahí, sí. Claro. Con recursos que no tienen que salir a buscar. No, que tienen almacén. Lo tienen ahí. Está en el presupuesto. Sí. Fíjate que República Dominicana en esto ha logrado reconocimiento incluso en la región. Sí, así es. Porque la experiencia dominicana incluso la ha compartido con países de la región. Y esto es muy importante. Ahora, hay un problema en República Dominicana, los gobiernos locales, que los gobiernos locales no entienden todavía. Las alcaldías. Sí, que tienen la responsabilidad, por ejemplo, si una persona va a hacer un levantamiento a la orilla de un río, debe existir una autoridad del gobierno de la ciudad. Que lo impida. No se debe colocar ahí porque eso es peligroso. Sí. Esto es muy peligroso. Aunque un cura parezca que diga que no, que eso no, porque el interés... Con lo que se derribaron allí. Con el Greyuno. En la República Dominicana tenemos que entender que el interés general siempre está por encima del interés particular. Sí. Y entonces eso es lo que se tiene que ver a la hora de tomar cada una de las decisiones. Ustedes referían el caso de prohibidas actividades políticas en el metro y religiosas. Miren, a las autoridades, me incluyo entre los dominicanos que ve esa medida adecuada. Sin embargo, pienso que eso lo pudieron haber resumido. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Prohibida todas las actividades que concentren personas en un acto. No importa la índole. Usted va al metro de New York, usted va al metro de París, usted va a cualquier metro del mundo, de un país desarrollado, y usted no se va a encontrar que las autoridades tengan que estar con este dolor de cabeza, que tengan que dedicar tiempo para resolver un problema porque ya lo tienen. No, porque allí hay una norma que inmediatamente se activan. Hay normas. Y ahí no hay, no, esta es la que va. Y aquí en el Diario de Cuatro comentamos, porque cuando ustedes recuerdan, cuando se aprueba la normativa, inmediatamente nosotros tenemos una cultura de inmediatismo. Pensamos que todo tiene que ocurrir a la hora, como si fuera que algo se salcocha. Y decíamos, dejen lo que ha traído la normativa, que haga su trabajo y permitan que camine. ¿Qué ocurre? Que ya comienza a caminar y ya se sabe que que se queda solo parado y que puede caminar solo, que es el Instran. El Instran, yo le decía que me incluía desde el principio en la parte de los dominicanos y dominicanas que cree que un organismo de ese tipo era una necesidad por mucho tiempo y que llegará el momento que nosotros vamos a evitar muchas dificultades que aún tenemos. Por ejemplo, usted se encuentra todavía una persona que le anda en una carretilla en vía contraria en la avenida Independencia. Sí. Usted se lo encuentra en la avenida Bolívar, que va con una paletera. No, y a veces con una carreta también. Y a veces con un caballo más cansado que el diablo. Da un paso a cada minuto. Pero en el medio de una avenida, un caballo, pero caballo viejo y maltramado. El caso de una motocicleta, que el motociclista, por mucho tiempo en el histórico, ha entendido que es un conductor especial. No tiene que tener licencia, no tiene que... Ahora, con la nueva normativa se establece todo el que conduzca un vehículo de motor que lo colocó ahí en la vía. No, pero matrícula. Sí, y como unidad de vehículo, todo el que conduzca un vehículo de motor
debe saber, mire, debe andar con la matrícula, la matrícula de ese vehículo. Debe andar con la placa de ese vehículo. Si no tiene esa placa, no ande para ese vehículo. Entonces, todo esto... Y se han descubierto con su casco protector. Sí, sí, porque ¿qué es lo que se está tratando? Es preservar vida. Sí, claro. En la República Dominicana, el mayor índice de muertes individuales, Sí. es decir, que una unidad choca, la principal víctima, el número más alto lo tienen los motociclistas. Sí. Aquí hay días que mueren en República Dominicana 4 y 5 motociclistas. Ay, mi madre. Y eso, Terrible. que la gente lo eso es una tragedia. Una tragedia. Entonces, todo esto ocurre por esa falta de previsión. Así es. De ahí que el Instran hay que permitir que siga haciendo su trabajo. Claro que Observen sí. cuando se le Lo plantea. mismo que la policía que está a su servicio. Sí, la DGC. porque al final va a ganar la colectividad nacional con esto. Así es. Claro Y los extranjeros que vengan al territorio nacional. ¿Tiene un invitado? Tenemos un invitado. Sí, bueno, Rubén Darío Cruz. Tú sabes que si dice Rubén Darío Cruz, en algunos sitios, Sí. te pueden preguntar quién es. Si dice Rubén Toyota, todo el mundo te va a No, decir. el país. Sí, ¿Senador? te va a decir quién es. Sí. Senador de la provincia, Mayor. Acto Mayor. Sí. Acto Mayor del Rey. del Rey, así es. Sí. Ese lo tenemos. Vamos a venir con el senador de Atomayor en unos momentitos. Vamos a una pausa.